Toxinas están en todas partes y los alimentos son una de las principales fuentes de toxinas. No solo hay toxinas en los químicos industriales o en los abonos, en los agroquímicos que la industria les echa para que los alimentos, bueno, duren lo suficiente, se maduren cuando se cortan verdes, no les salgan bacterias, patógenos, etcétera, y que realmente son más buenos porque esos agroquímicos que les echan nos previenen de todo tipo de enfermedades. Pero en los mismos alimentos existen hongos de los cuales pueden salir toxinas, que son hasta más peligrosas que las toxinas normales. Estas son las miotoxinas, por lo que en este video veremos qué son las miotoxinas, dónde se forman, los tipos que hay, las consecuencias negativas que tienen para tu cuerpo y cómo abolirlas para maximizar nuestra salud. Bueno, empecemos sabiendo qué son las miotoxinas. Son compuestos tóxicos producidos de forma natural por algunos tipos de hongos o mohos. También se puede llamar micotoxinas y su crecimiento puede tener lugar antes o después de la cosecha. Antes, digamos, cuando la planta está muy joven por la tierra o por una mala cultivación, o cuando lo tenemos almacenado en nuestras casas, especialmente en entornos cálidos y húmedos. La mayoría de las miotoxinas son químicamente estables y persisten tras el procesamiento y lavado de los alimentos. Las miotoxinas pueden ser ya sea en los alimentos o en el aire o en el entorno. Son tóxicas cuando se inhalan y se absorben a través de la piel y también se consumen con los alimentos. Son activas a muy bajas concentraciones, por lo que con solo un poquito de micotoxinas ya tendríamos consecuencias negativas, especialmente si el consumo es, digamos, poquito, pero por mucho tiempo. O sea, un día consumimos un poquito, trae un poquito, trae un poquito, trae un poquito, y eso puede resultar un riesgo para la salud humana y animal. ¿En qué alimentos se producen las micotoxinas? Bueno, realmente cualquier alimento maltratado o cualquier alimento que está cerca de un alimento que tiene micotoxinas puede ser contaminado con ellas. Pero los cereales son los alimentos donde más comúnmente hay micotoxinas, especialmente en cosas como la avena, el maíz, el trigo, el arroz, la cebada, el centeno, etcétera. También son muy comunes en los frutos secos, especialmente el maní, nueces y pistachos. Igualmente muy comunes en las semillas, como las de sésamo y las de girasol, y por ende en los aceites de sésamo, girasol o maní, si anteriormente el cultivo del vegetal tenía micotoxinas. También pueden estar en las especies, en todo tipo de especies, especialmente las hierbas o especies como el jengibre o la cúrcuma. En frutas disecadas como higos o pasas también son muy comunes. Además también pueden estar en otros frutos como las manzanas o las naranjas o los cítricos en general. Y también puede estar en la uva y en frutos rojos, por lo que por ende también está en el vino. Igualmente esta está en la cerveza, porque bueno, si un trigo está contaminado con micotoxinas, la cerveza va a tener micotoxinas y puede crecer en los granos de café, en el café y en el té de diversos tipos de hierbas que previamente están contaminadas con miotoxinas, y todos los derivados de los alimentos que te acabo de decir, inclusive ultraprocesados a base de estos alimentos, pueden estar contaminados con micotoxinas. Las micotoxinas son mucho más frecuentes porque están en los alimentos que más frecuencia consumimos y en los derivados de los mismos que son muy comunes en los ultraprocesados y en la industria. Veamos algunos tipos de micotoxinas. Hacia la fecha se han descrito más de 400 micotoxinas, de las cuales la mayoría son tóxicas o prevalentes. Incluyen las alfa-toxinas, la orcatoxina A, la patulina, municinas, serallenona y un grupo llamado tricotenos, la cual incluye el DON o la bitomoxina, nivalenol, el T2 y el HT2. La micotoxina más común y las que más tenemos que tener cuidado son las alfa-toxinas, presentes principalmente en cosas como el maíz o los frutos secos. Ahora veremos las consecuencias de las micotoxinas para nuestra salud, pero antes que recordarte que te suscribas a este canal, que le dé like a mi video y que active la campanita de notificaciones. Esto me ayudará a crecer, motivará más a hacer mejores videos de mejor calidad, mejor explicados y mejor editados, motivará más a investigar más. Es hora que trato yo con las personas, mejor mucho, no estaría en la noticia. En lo que se refiere a las alfa-toxinas en humanos, se han observado que hay una relación entre el consumo de estas toxinas y el cáncer de hígado. Las alfa-toxinas son cancerígenos tipo 1, o sea que sí o sí causan cáncer, específicamente en el cáncer de hígado. Existen casos de intoxicación con alfa-toxinas que se llama alfa-toxicosis. Estas tienen manifestaciones clínicas incluyendo vómito, dolor abdominal, edema pulmonar e infiltración de la grasa. La exposición a alfa-toxinas también ha sido relacionada con retraso en el crecimiento infantil. Esa consecuencia es dosis dependiente, por lo que entre más alfa-toxinas consuma un niño, más problemas en el desarrollo tendrá. Además, se ha demostrado que una ingesta de alimentos contaminados con alfa-toxinas en mujeres en la etapa de lactancia puede afectar a la salud de su bebé, bajando el peso y la talla de los bebés lactantes. Y se han encontrado alfa-toxinas en los tejidos de niños con Kawashigara-Core y síndrome de Reye. Hay una relación entre el consumo de alfa-toxinas y esos dos síndromes. También las alfa-toxinas podrían inhibir la absorción de tu cuerpo de zinc, vitamina A y hierro, porque se ha encontrado una relación de dietas altas en alfa-toxinas y bajas en esos tres nutrientes. Por
otro lado, las fuminosinas inhiben la síntesis de ceramida, una sustancia muy importante para la síntesis de esfingolípidos, los cuales tienen una función muy importante en tu cuerpo, por ejemplo, formando membranas celulares, induciendo o inhibiendo la proliferación y el crecimiento celular, entre otras funciones. La exposición prolongada a fuminosinas causa enfermedades como edema pulmonar, reducción de la ganancia de peso y daño en el hígado. Estos estudios son hechos en cerdos, pero bueno, se puede saber que en humanos se puede tener problemas similares. La exposición a las fuminosinas puede ser un factor de riesgo para el cáncer de esófago en humanos. Es un estudio donde se vio que en Sudáfrica habían dietas altísimas estas micotoxinas y había un crecimiento exponencial de la dieta de las micotoxinas y del cáncer de esófago en las personas. Otra patología que causan las fuminosinas en los humanos, efectos en los tubos neurales o DNT. También alteraciones en el embrión y en la médula espinal que resultan en la falla del cierre del tubo neural en el útero. Dos DNT comunes son la espina bífida, en la cual la columna espinal fetal no cierra completamente al primer mes de desarrollo, resultando comúnmente en daño nervioso y en parálisis de las piernas. Y la ancefalía, en la cual una gran porción del cerebro no se desarrolla y conduciendo a muerte del feto o muerte poco después del nacimiento. Los tricotenos son otro tipo de micotoxinas que presentan efectos patofisiológicos en humanos y animales, debido a que interfieren con la síntesis de proteínas que inducen el estrés, impiden la expresión de genes proinflamatorios, afectan la función gastrointestinal, interfieren en la acción de la hormona de crecimiento y causan muerte celular. Tal vez parezca bueno que nos quiten los genes proinflamatorios, esto desregula completamente tu cuerpo, por lo que la larga es mal. Además, la exposición a agua a altas concentraciones de tricotenos puede inducir hemorragia gastrointestinal, conmoción respiratoria, reducción del flujo sanguíneo y en el peor de los casos la muerte. Además, según una corta investigación en animales, puede inducir que la exposición muy alta a tricotenos puede disminuir el consumo de alimentos y causar pérdida de peso, además de disminuir las funciones inmunológicas y puede causar defectos en el desarrollo, pero no son estudios en animales y no tenemos suficiente evidencia en humanos. Los tricotenos no se acumulan en los tejidos ni tampoco son causantes de cáncer, eso es verdad. Por último, las ocratoxinas han sido asociadas con problemas renales. Estudios de laboratorio han demostrado que la exposición a estas toxinas causa una disminución del funcionamiento del riñón, pudiendo llegar a inducir en adenomas renales o cáncer. Otros efectos adversos han sido observados en hámsters, incluyendo anomalías cardíacas y hepáticas, así como lesiones del tracto gastrointestinal y tejido linfoide. Además, estas micotoxinas pueden cruzar la placenta y acumularse en el tejido fetal, induciendo a malformaciones en el feto. Y por los estudios en animales se considera a las ocratoxinas caserino tipo 2B en humanos. Todos los estudios son observacionales o en animales. O sea, digamos que se vio que una persona o un grupo de personas con una dieta alta X en micotoxina tenía X patología, aunque realmente la micotoxina no estamos 100% seguros de que cause esa patología, porque correlación no implica causalidad. O sea, que dos eventos ocurran a la vez no significa que uno cause el otro. Y los estudios que sí se hicieron en seres vivos, obviamente se hicieron en animales, porque es completamente inmoral e ilegal meterle una toxina a un humano para ver qué pasa. Lo que se hace en animales probablemente también se extrapola a humanos, y los estudios de observación nos dan gran evidencia del problema de las micotoxinas en nuestro cuerpo. Por último, los tratamientos y las medidas preventivas para el manejo de productos agrícolas infestados con micotoxinas y el desperdicio de alimentos con micotoxinas causan pérdidas económicas de millones de dólares al año y de toneladas y toneladas de alimentos que pueden estar alimentando a gran parte. ¿Cómo eliminar las micotoxinas? Quito es lo que nosotros podemos hacer para hacerlo. La mayor parte de las técnicas son técnicas para gente que está metida en temas de agroquímicos o cosas así, para agricultores que cuiden sus cultivos para que no proliferen micotoxinas, pero también cosas que podemos hacer nosotros. Algunos productos del sector son soluciones como capaces de destruir o eliminar micotoxinas. Sin embargo, esa afirmación puede ser engañosa, debido a que las micotoxinas son químicamente resistentes, como te mencioné, porque para destruir las micotoxinas se ocupan temperaturas extremas, hasta superiores de 260 grados Celsius, lo que es demasiado. Por lo que realmente la mejor manera para nosotros de reducir nuestra exposición a micotoxinas es comprar alimentos frescos y correctamente regulados con agroquímicos que reduzcan el contenido de micotoxinas. Aunque estos químicos tampoco son inocuos, son muchísimo más seguros a largo plazo que el consumo excesivo de micotoxinas. Se pueden reducir las micotoxinas mediante prácticas agrícolas adecuadas, que incluyen técnicas de rotación de cultivos y la reducción de estrés en plantas, así como cosas como el barbecho, cultivo en condiciones climáticas apropiadas y en el suelo correcto. Las investigaciones
universidades han demostrado que la exposición de los alimentos a temperaturas muy elevadas, al menos de 150 grados Celsius, que es más de lo que ocupan para cocinarse, puede reducir su contenido de micotoxinas. Vamos a llegar a esas temperaturas con cosas como el asado o el horneado, pero sabemos que estas técnicas generan muchos otros compuestos tóxicos como la acrilamida, como los HAPs, como los HCs, que son igualmente tan malos como como las micotoxinas. Aunque el tratamiento técnico pueda eliminar hasta el 84% de las micotoxinas, los compuestos que se derivan de las altas temperaturas y la pérdida de nutrientes de los alimentos hacen ese tratamiento un poco malo porque estaríamos quitando un tóxico para agregar otro, lo que no tiene mucho sentido. También hay algo de evidencia que lavar los alimentos y ponerlos en agua antes con bicarbonato de sodio puede eliminar las micotoxinas, pero esa es muy pequeñita. Los microorganismos y las enzimas pueden utilizarse para la detoxificación de micotoxinas. Nuestra propia microbiota nos ayuda a protegernos de las micotoxinas y se ha comprobado que las bacterias del ácido láctico, las del ácido propóico y las Bacillus sp pueden inhibir el crecimiento de hongos y la producción de micotoxinas en los alimentos. Algunas enzimas, la carbopexidasa A, las lipasas y algunas proteasas comerciales también pueden inhibir el crecimiento de micotoxinas. También como almacenamos los alimentos es importante, ya que la micotoxina se produce principalmente en nuestras casas en climas húmedos o muy cálidos, por lo que es importante asegurar que los alimentos estén bien cerrados, que tengan un correcto flujo de aire y que no se mojen. También al fermentar o pasteurizar los alimentos podemos disminuir un poco las micotoxinas. Por ejemplo, podemos hacer masa madre para eliminar parte de las micotoxinas del trigo. Y por último, podemos hacer métodos físicos de separación, ya que cuando veamos como alimento una parte del alimento que se podrido, precisamente tenemos que desechar ese alimento. Y en la mayoría de casos no nos vale con solo quitar la parte que se ve podrida o como, porque las micotoxinas, como te dije, pueden estar en el aire y como traspasarse a otras partes del alimento, y aunque quitamos la parte que se ve fea, nos vamos a terminar comiendo más micotoxinas igualmente, por lo que tristemente tenemos que desechar ese alimento, aunque realmente si la cantidad de moho o la cantidad de bacterias que se ve es muy pequeñita, podemos quitar esa parte del alimento y comernos el resto, pero si ya vemos que gran parte del alimento está dañado, preferiblemente mejor botarlo. También podemos seleccionar granos por flotación y evitar frutos con signos de que están podridos, pero la realidad es que es raro que los alimentos vengan con altos contenidos de micotoxinas, especialmente en zonas occidentales. Tal vez sea más común en zonas tristemente de África o de bajo desarrollo que los alimentos vengan con más micotoxinas. En Europa, América, Asia es menos común por los tratamientos que llevan previos, por lo que realmente el 80 o más por ciento de las micotoxinas que se producen son producidas en nuestra casa y porque compramos los alimentos muy maduros. Para prevenir que produzcan tantas micotoxinas, es interesante comprar los alimentos un poco más verdes para que no se pudran y almacenarlos correctamente, que no les dé el sol directamente y no almacenarlos en lugares muy húmedos, sino tal vez en el refri y que estén bien sellados y que no les caiga agua, cosas así. Por lo que la estrategia para eliminar las micotoxinas es comprar los alimentos un poco más verdes y asegurar que no se pudra. En conclusión, las micotoxinas son sustancias muy perjudiciales para nuestra salud, causando problemas inmunes en el desarrollo, cáncer, estrés oxidativo y enfermedades crónicas. Un alimento bien tratado no tendría problemas por las micotoxinas. Pero cuando este se empieza a pudrir en nuestras casas es cuando empiezan los problemas. Muchas gracias.